Hola a todos, la clase de hoy se compone de dos videos. Vamos a hablar del sistema digestivo. En el primer video vamos a ver todo el tubo digestivo y luego vamos a ver las glándulas anexas en otro video. Para recordar un poco, seguramente lo habrán visto, lo estarán por ver en anatomía, el aparato digestivo es principalmente lo que se llama el tubo digestivo, que comienza en la boca y culmina en el ano, pero también hay varias glándulas que contribuyen a las funciones del tubo digestivo, como la digestión y la absorción. En la boca tenemos un órgano muy importante que necesitamos conocer la histología, que es la lengua. La lengua está formada por una capa de epitelio estratificado plano, que es lo que estamos viendo acá, no queratinizado, que tiene ciertas irregularidades, que ahora vamos a ver cómo se llaman, luego una capa de tejido conectivo y una gran proporción de músculo. Músculo estriado esquelético, porque podemos moverla con normalidad, en diferentes direcciones, que lo que producen es ese abanico de movilidad que tiene la lengua. Esto es una tricrómica vista a poco aumento para que tengan una idea de la estructura. Bien, el epitelio, que como les dije es estratificado plano no queratinizado, se va plegando para formar lo que se llaman las papilas. Tenemos diferentes tipos de papilas. Las más comunes son las filiformes, que son estas de acá. Pero también vamos a tener algunas diferentes que se llaman fungiformes, como estas, que son menos comunes, y las caliciformes, que son estas, que solamente se encuentran, voy a volver para atrás, solamente se encuentran en la base de la lengua, cercano al surco terminal. Lo más frecuente en un preparado histológico es que encontremos papilas filiformes. Otra estructura muy importante que vamos a encontrar en la lengua son los corpúsculos gustativos, que se comunican con la superficie a través del poro gustativo, y gracias a este conjunto de células podemos sentir la sensación del gusto. Bien, solo un poquito de lengua, después léanlo bien en el libro. Lo principal es saber la estructura histológica, pero quiero dedicarme un poquito más de tiempo para hablar del tubo digestivo. El tubo digestivo está compuesto por diferentes capas que van a ser siempre con el mismo nombre. Vamos a ver una túnica desde la luz hacia afuera, recuerden, porque son órganos huecos. Primero una túnica mucosa, luego una túnica submucosa, luego una túnica muscular y posteriormente una serosa. Serosa o adventicia después vamos a ver. Siempre en todo lo largo del tubo digestivo vamos a encontrar las mismas capas. Recuerden que cada órgano va a tener diferentes características y eso es lo que tienen que estudiar. También recuerden que el músculo, principalmente, excepto una excepción, va a ser músculo liso, porque el tubo digestivo tiene movimientos involuntarios. Y esta túnica muscular se va a organizar también en capas, que son por lo menos 2, pero vamos a ver un órgano que tiene 3. Entonces, esto es lo que tiene que ser la base de estudio para el tubo digestivo, y tienen que ver qué órganos tienen algunas características diferentes que las vamos a ver ahora. Bien, simplemente para recordar, vamos a tener, hablando del tubo digestivo, luego de la boca que habíamos visto, faringe, pero vamos a empezar histológicamente a ver lo que es el esófago, que es el tubo por donde va a transcurrir el bolo alimenticio que se formó en la boca. Necesitamos que tenga músculo liso, porque
no solamente la comida va a bajar por la gravedad, si estamos parados o sentados, sino que también por unas contracciones involuntarias que se van a ver a lo largo de todo el tubo digestivo. Vamos a ver cómo está constituido ese esófago. Como les dije antes, siempre vamos a ver diferentes capas: la túnica mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa o adventicia, dependiendo dónde estemos. Ahora lo vamos a explicar. Comenzamos siempre describiendo la mucosa, primero porque al ser un órgano hueco tenemos que comenzar lo que está más cercano a la luz. Todo lo que yo voy diciendo lo pueden ir encontrando en este corte de esófago. Ahora vamos a ver la mucosa. La mucosa de todo el esófago tiene epitelio estratificado plano. Luego va a haber una lámina propia de tejido conectivo que va a presentar glándulas y una capa que se llama muscular de la mucosa, o sea, una fina capa de músculo liso que se encuentra en la mucosa. O sea, no se confundan la capa muscular de la mucosa con la túnica muscular que se encuentra mucho más abajo, que es esta. Estamos hablando de esta capa. Acá podemos encontrar a la muscular de la mucosa. Fíjense, está visto a muy poco aumento, pero van a ver que hay una diferencia entre el tejido conectivo que se encuentra por encima y esta fina capa de músculo liso que se va a encontrar por debajo del conectivo y por encima de más conectivo, que es la glándula, que es la túnica submucosa. La túnica submucosa está formada completamente por tejido conectivo. Vamos a encontrar también glándulas y vamos a encontrar un plexo nervioso que se llama plexo submucoso de Meissner. En el tubo digestivo vamos a encontrar dos plexos que hacen que se mueva, que se contraigan los músculos del tubo digestivo para que se produzca el paso del alimento. Uno es el plexo submucoso de Meissner y el otro, en la capa muscular, el plexo mientérico de Auerbach. Recuerden los dos plexos nerviosos. Una vez que termina esta capa submucosa, comienza la capa muscular. La capa muscular, en el caso del esófago, tiene dos capas de músculo liso. Una capa circular interna y una longitudinal externa. Si se fijan en esta foto, vemos que acá tenemos una capa y acá tenemos otra capa. Se fijan, hay diferencias en cuanto al corte del tejido. Esto es la circular interna y esta es la longitudinal externa. También vamos a encontrar el plexo nervioso de Auerbach y serosa o adventicia. Acá tenemos otra foto del esófago como para que vayan encontrando todas estas partes que fui diciendo. Esto lo pueden parar. Igualmente lo van a ver en el práctico. Y quiero aclarar una cosita. Nosotros en este órgano podemos encontrar serosa o adventicia. La adventicia es tejido conectivo. Y la serosa es mesotelio, es decir, epitelio plano simple más un poquito de tejido conectivo. Un poquito o mucho, depende del lugar. Entonces, todo lo que sea por fuera de la cavidad abdominal va a tener adventicia. En cambio, si ya estamos por dentro de la cavidad abdominal, vamos a tener serosa. Por eso hay una porción del esófago que tiene serosa. Continuamos transitando el tubo digestivo y vamos a llegar al estómago. El estómago es el órgano encargado de digerir, de romper en pedacitos muy chiquitos todo el alimento para que pueda ser absorbido en la siguiente porción, que es el intestino delgado, o en el duodeno. Simplemente para recordar, nosotros en el estómago vamos a encontrar el cardias y el píloro en los dos extremos, el fondo o fundus, el cuerpo, que es la mayor parte del estómago, y el andro, que se encuentra antes del píloro. ¿Cómo está constituido histológicamente? Y esta es la parte que a nosotros nos importa en histología. Fíjense que seguimos teniendo
las mismas 4 capas. Una capa mucosa. Y acá vamos a notar un cambio de epitelio. Veníamos con epitelio estratificado, plano, en todo el esófago, pero se produce un cambio de epitelio en el estómago y vamos a encontrar, esto sí se va a conservar por todo el tubo digestivo, el resto del tubo digestivo, epitelio cilíndrico simple. Vamos a encontrar epitelio cilíndrico simple, que se organiza en glándulas gástricas tubulares simples. Vamos a ver cómo se ve esto al microscopio. Fíjense que acá tenemos la túnica mucosa. Vamos a tener también, perdón, que acá no está un poco de tejido conectivo. Y no se los puse, agréguenlo, la muscular de la mucosa, que es una capa que se va manteniendo a lo largo del tubo digestivo también. Estas glándulas es el mismo epitelio que penetra hacia la profundidad del estómago, se pliega formando justamente glándulas tubulares simples, se pliega y vuelve a salir. La segunda capa es una capa submucosa de tejido conectivo. Y ahí vamos a encontrar, al igual que en el esófago, el plexo submucosa de Meissner. Posteriormente vamos a tener una capa muscular que a las 2 capas que teníamos en el esófago se le agrega una nueva. Vamos a tener la circular media, una longitudinal externa, eso exactamente igual, porque antes teníamos en el más profundo la circular media y luego una longitudinal, pero internamente se agrega una capa diagonal a las 2 capas que ya mantenía desde el esófago. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el estómago se contraiga muy fuerte para ir degradando mecánicamente, además de todas las enzimas, el alimento que llega desde el esófago. Entonces necesitamos un poco más de fuerza para la contracción, por eso se le agrega esta diagonal por dentro de la circular y de la longitudinal. Acuérdense que es músculo liso y que también vamos a encontrar el plexo mientérico de Auerbach. Todo el órgano va a estar recubierto por una serosa, es decir, epitelio plano simple, con un poquito de tejido conectivo. ¿Qué son estos de las glándulas gástricas y qué células tiene? Nosotros sabemos que al microscopio las vamos a ver como células cilíndricas simples, un epitelio cilíndrico simple. Pero si nosotros lo vemos con algún marcador especial, nos vamos a dar cuenta que no son células todas iguales y que producen distintas cosas. En las regiones corpofúndicas, en el cuerpo y en el fundus, la gran parte del órgano, vamos a encontrar diferentes tipos celulares como las células principales que producen pepsina. La pepsina es una enzima que degrada proteínas. Las parietales que producen ácido clorhídrico, acuérdense que el ácido clorhídrico es el ácido que está dentro del estómago que va degradando también todo el alimento que llega. Células mucosas del cuello que producen mucus, que es la protección que tienen las mismas células contra el ácido clorhídrico. Células enteroendocrinas que van a producir ciertas hormonas y células madre pluripotenciales porque es un epitelio que se renueva constantemente. Si nos vamos a la región del píloro o del cardias, vamos a tener las mismas glándulas, pero solamente con células parietales, o sea, las que producen ácido clorhídrico. Pero lo más frecuente es que nosotros preguntemos esto, entonces se tienen que acordar estas células. Lo más importante, recuerden las células principales que producen pepsina y las parietales que producen ácido clorhídrico. Acá les dejo unas fotos, las van a ver a lo largo de todo el video, que está bueno para pararlas y mirarlas bien, para que puedan ir identificando todas
las estructuras histológicas que por ahí están buenas y que uno las pasa a veces un poquito rápida. Entonces esto le va a servir para el práctico. Perdón. Entonces acá, fíjense que vamos a ver el epitelio, pero no nos vamos a quedar con esto solito del epitelio, porque acuérdense que ese epitelio penetra y va formando las glándulas. Entonces vamos a encontrar, los cortes no van a ser perfectos, no es que van a haber una glándula y otra al lado, porque esto está todo plegado, pero esto va penetrando y vamos encontrando todas las diferentes, los diferentes tipos celulares. Por ejemplo, acá tienen flechitas en las células principales y las células parietales que las pueden diferenciar porque las principales son más basófilas y las parietales son eosinófilas. Acá les marca esa lámina propia de tejido conectivo para continuar luego con la siguiente capa. ¿Qué tienen que recordar de acá? Que los puede confundir. Si bien esto es un epitelio simple, la mucosa es todo esto porque ese epitelio se pliega formando las glándulas gástricas. Entonces, no se tienen que confiar de que esto solito que se ve acá es el epitelio. Tienen que recordar, acá se ve un poquito más, cómo este epitelio penetra formando la glándula. Acá tienen mayor aumento para identificar principalmente las células parietales y las principales. Y acá seguimos hablando un poquito, pero del siguiente órgano, del intestino delgado. Fíjense que vemos una estructura bastante similar en cuanto a los plegamientos del intestino delgado. Acá vemos una foto a bajo aumento, lo estamos viendo bastante de lejos, de la mucosa. ¿Qué es lo que tiene este órgano? ¿Qué capas tiene? Tiene una capa mucosa que tiene el mismo epitelio cilíndrico simple, con una lámina propia y se va a plegar formando las criptas del Ibercum. Vamos a encontrar dos cosas acá. Vamos a encontrar vellosidades, que ahora se las voy a mostrar en una foto, y criptas. Y ahora les voy a contar bien qué significa. ¿Qué tipo de células van a formar estas criptas o las vellosidades? Principalmente van a ser células absortivas. ¿Cómo sabemos que son absortivas? Porque tienen microvellosidades, que se observa al microscopio como ribeta en cepillo. Vamos a encontrar también, que son muy fáciles de ver al microscopio, las células caliciformes. También vamos a encontrar células de Paneth en el fondo de las criptas, enteroendocrinas, también en el fondo las pluripotenciales y las células M. La submucosa tiene pliegues que se llaman válvulas de Kurkin. La muscular está formada por dos capas, igual que en el esófago, circular interna y longitudinal externa, y luego vamos a tener una serosa. Vuelvo a esta foto, a esta diapo, porque les quiero mostrar cómo se estructura la mucosa. Porque es muy interesante, muy importante en el intestino delgado. El intestino delgado, la función principal es absorber los nutrientes. En el estómago se degradó todo a lo más chiquitito que se podía. Cuando pasa al intestino delgado, principalmente en la primera parte que se llama duodeno, vamos a tener la mayor absorción de nutrientes. Para poder tener mayor absorción, el intestino delgado tiene ciertas especializaciones, tanto de la mucosa como de las células epiteliales, y esto quiero que quede muy claro, para aumentar la superficie de absorción. Lo que tenemos que tratar es que rápidamente se absorban todos los nutrientes necesarios, porque si no, una vez que pasa por ahí, esos nutrientes los perdemos, porque en el colon ya vamos a absorber muy poquito. Entonces, vamos a tener de hecho, especializaciones de las células que componen la mucosa, es decir, del epitelio, que son las microvellosidades.
microvellosidades es la especialización de la membrana luminal, de la cara luminal de la célula, que aumenta la superficie de absorción. Eso, la microvellosidad es de cada célula. Pero en la mucosa es todo esto, vamos a tener pliegues hacia afuera, acá se ve muy bien, pliegues hacia afuera, hacia la luz, que se llaman vellosidades. Esto es una vellosidad. Y a su vez vamos a tener lo que se llaman criptas de Lieberkühn, que son pliegues hacia adentro. Acá, si nosotros pensamos que esta es la línea media, vamos a tener cosas que van hacia afuera y cosas que se meten hacia adentro. ¿Para qué? Aumentamos la superficie de absorción hacia afuera, pero también la aumentamos hacia adentro. Fíjense que acá vamos a tener la submucosa, que es el tejido conectivo que se encuentra por debajo de la mucosa. Mucosa, todo esto. Submucosa es el tejido conectivo y luego viene la muscular, que es todo esto. Y acá tenemos dos capas, circular interna, longitudinal externa. Fíjense que aunque esté de lejos, se nota que esto es una capa y esto es otra capa. Luego tenemos la serosa, que es la última capa ahí. Creo que ahí tienen, fíjense que es a poco aumento y ya tenemos toda la estructura del órgano y no nos podemos confundir con otro órgano. Esto ya lo habíamos visto. Bueno, acá está más o menos lo que les dije, pero para que ya les quede con flechitas, las vellosidades, que esto que va hacia afuera, hacia la superficie, y vamos a ver acá. Y acá las criptas, fíjense que hasta acá es vellosidad, si trazamos una línea, y acá ya se empieza a meter hacia adentro. Esto lo van a ver por ahí muchísimo mejor en los prácticos, pero me parece que con estos gráficos ustedes ya pueden darse una idea de un sello de este órgano, que son esas dos estructuras, o sea, la vellosidad y la cripta. Y si lo vemos a mayor aumento, también nos vamos a dar cuenta de la microvellosidad que tiene la célula. Acá, fíjense que adentro de la vellosidad, esto es una vellosidad, tenemos el tejido conectivo, estas son las células cilíndricas. Acá podemos ver un reborde más oscuro, que es justamente el ribete en cepillo que nos da la idea de que ahí estamos viendo una microvellosidad. Cilíndrico simple, todas a la misma altura. Acá parece que no, pero esto no es pseudoestratificado, es epitelio simple. Y recuerden que adentro de las vellosidades vamos a tener un poco de tejido conectivo. Y por último tenemos el colon. El colon es la última porción, está en otro idioma, perdón, pero se entiende igual. Es la última porción del tubo digestivo. Acá no se van a absorber muchos nutrientes, principalmente lo que se reabsorbe es el agua. No me voy a extender en la parte de fisiología, cualquier cosa la vemos en la clase, pero sí quiero ver cuáles son las diferencias o cómo podemos identificar al microscopio óptico el intestino grueso, o sea, el colon del intestino delgado. Fíjense que seguimos otra vez con las mismas capas, pero vamos a tener una túnica mucosa que tiene lo mismo, epitelio cilíndrico simple, pero acá vamos a tener una gran cantidad de células caliciformes. Fíjense, esto es todo el epitelio, las células se ven más rosaditas, pero tenemos estos globitos, estas células que parecen vacías, que son justamente las células caliciformes. Una submucosa igual que siempre de tejido conectivo, una muscular que tiene dos capas, la circular interna y la longitudinal externa, pero la longitudinal tiene una característica, no es continua, sino que se agrupa en haces y forma lo que se llaman las tenias. Entonces, la circular interna es completa
y la longitudinal externa es en bandas, y esas bandas se llaman tenia. Y después vamos a encontrar serosa o adventicia, porque en la última porción ya tenemos adventicia cuando nos encontramos por fuera del abdomen. ¿Cómo se va a organizar la mucosa para que nos demos cuenta que esto no es intestino delgado, sino que es intestino grueso? Nosotros en el intestino delgado teníamos vellosidades y criptas del Ibercum. En el colon, o sea, en el intestino grueso, solamente vamos a tener las criptas. Entonces, fíjense que esto es bastante derechito, o sea, ahí ya empieza la luz, y a partir de ahí las células se meten hacia adentro formando las criptas, que no son más que glándulas tubulares simples, con este epitelio cilíndrico simple más células caliciformes. Y acá ya tenemos el tejido conectivo de la mucosa. Entonces todo esto es mucosa. Acá lo estamos viendo más de lejos, pero para que ordenemos un poco todo lo que se puede ver en este órgano, fíjense que esto más oscuro es el epitelio, formando justamente las criptas del Ibercum. Luego tenemos un poco de tejido conectivo perteneciente a la mucosa, y acuérdense que a lo largo de todo el tubo digestivo la mucosa tiene muscular de la mucosa, que acá se llama muscularis mucosae, pero que el significado es muscular de la mucosa. La vamos a tener a lo largo de todo el tubo digestivo, y después vamos a tener la túnica submucosa, igual que siempre con el plexo de Meissner, y la muscular, la capa muscular, que fíjense que acá se puede ver bien que esta capa es la circular interna y la longitudinal externa está acá, y acá no la tenemos porque está agrupada formando las tenias. Por último tenemos la túnica serosa por fuera. Acá tienen un poquito más para ver. Acá lo que les marca es que no hay vellosidades, que esta es la superficie y a partir de ahí van hacia adentro. Acá también se puede ver la circular interna, todo por acá, y acá la longitudinal, o sea que vemos que no es continua. Pueden frenarlo y mirar un poquito más este dibujo. ¿Qué nos tenemos que acordar entonces de esta clase? Recuerden de lengua el epitelio que está formado, cuál es el músculo que la compone, músculo estriado esquelético, y los tipos de papilas que podemos tener. Sí tienen que acordarse de tubo digestivo, primero la estructura básica, cuáles son las capas, las 4 capas comunes a todo el tubo digestivo, y mi recomendación es hacer un pequeño cuadro que tenga esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, por un lado, en columna, y en fila, mucosa, submucosa, muscular, serosa. Serosa barra adventicia pueden poner. Y poner un poquito de las características que los diferencian unos de otros. La única aclaración que les digo para que lo recuerden es que todo el tubo digestivo tiene músculo liso, excepto la primera porción del esófago tiene solamente músculo estriado esquelético, y la parte media tiene una combinación de estriado esquelético y músculo liso. Después, a partir de ahí, el tubo digestivo no es algo voluntario, entonces no lo podemos controlar, las contracciones. Entonces acuérdense que es músculo liso. Recuerden que hay estructuras muy importantes como la muscular de la mucosa, que es algo característico del tubo digestivo, y que lo van a encontrar en todos los órganos, cómo se estructuran las capas de músculo a lo largo de cada uno de los órganos. Recuerden que el epitelio del esófago difiere de todos los demás epitelios. El esófago tiene plano estratificado y después el resto de los órganos va a tener cilíndrico simple. Entonces traten de recordar esas características que son importantes en la estructura. O sea, lo que nosotros le vamos a pedir que nos digan en los exámenes
es la estructura histológica de cada uno de los órganos. Bueno, finalizamos este video. Recuerden que vamos a tener una actividad que la tienen que hacer para discutir en clase y que todo este contenido lo pueden leer del capítulo del sistema digestivo del Gardner, está mal escrito, o de cualquier otro libro de histología y está bien. No se metan tanto en la histofisiología por ahora, primero traten de recordar y de fijar bien la histología. Muchísimas gracias.